Actividad expositiva, el derecho al descanso entre jubilados. Módulo 2, los medios de control constitucional, presentado por su servidora Karen Montserrat Mendoza Santiago. Por Ariadna Salazar Angulo. Y Sartillo Acevedo, Ángel Guadalupe. ¿Qué es el derecho al descanso para jubilados y adultos mayores? El derecho al descanso implica que las personas mayores, especialmente aquellas que han dejado de trabajar de manera formal, tienen acceso a condiciones que les permitan disfrutar de una vida digna, libre de preocupaciones económicas, físicas y emocionales. Este derecho es una necesidad inherente a la condición humana, pero su importancia aumenta en la etapa de la jubilación y la adultez mayor. En este periodo de la vida, los individuos enfrentan transformaciones significativas en su estado físico, emocional y social, marcadas por la jubilación. Es por ello que resulta crucial hablar sobre la importancia de proteger este derecho y las consecuencias negativas que conlleva su vulneración. A continuación, se dirá la fundamentación legal por mi compañero Ángel. En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que todas las personas tienen derecho al goce pleno de los derechos humanos reconocidos tanto con el marco jurídico nacional como internacional, asegurando su protección sin distinción alguna. Por el otro lado, el artículo 4 de la Constitución garantiza el derecho a la salud y al bienestar como condiciones esenciales para un descanso adecuado. Este precepto establece que toda persona tiene derecho a la protección de salud, lo que implica acceso a servicios médicos, medicamentos y recursos económicos que permitan a los adultos mayores disfrutar de una vida digna y calidad. En cuanto en el ámbito laboral y su seguridad social, el artículo 123 constitucional protege derechos esenciales vinculados al trabajo y al retiro. Este artículo subraya la importancia de garantizar condiciones laborales equitativas como jornadas razonables, periodos de descanso y sistemas de pensiones justas para los trabajadores en su etapa de jubilación. El apartado A regula los derechos de los empleados del sector privado, mientras que el apartado B se enfoca en los trabajadores del Estado, quienes también tienen derecho a un sistema de seguridad social que asegura un retiro en condiciones dignas. El derecho al descanso también está respaldado por normas internacionales de derechos humanos que forman parte del marco constitucional mexicano, entre las que destacan Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25, que establece el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo seguridad en caso de vejez. Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social, definiendo estándares mínimos para garantizar pensiones a las personas jubiladas. Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, reconociendo el derecho a un envejecimiento digno y al acceso a la seguridad económica y social. A continuación se darán los antecedentes históricos. Bueno, yo les hablaré sobre los antecedentes históricos. Estos se comienzan a finales del siglo XIX como el primer sistema de pensiones en Alemania en 1889. Alemania implementó el primer sistema de pensiones para asegurar los ingresos a sus trabajadores al momento de su retiro. Como segundo tenemos a México cuando se estableció la Constitución de 1917. En el artículo 123, la Constitución mexicana incluyó el derecho a la seguridad social para los trabajadores, incluyendo pensiones para los jubilados, como parte de un enfoque de protección social. En la tercera, que fue en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este caso, la ONU reconoció en su artículo 25 el derecho de que todas las personas deben de tener un nivel de vida adecuado, lo que incluye el derecho al descanso y la protección a la vejez. En el cuarto tenemos en 1966 el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este tratado internacional reforzó el derecho de las personas a la seguridad social, ya a una vida digna, incluyendo el derecho al descanso para los jubilados y adultos mayores. Y en 1982
2, el Plan de Acción de Viena sobre el envejecimiento. La ONU reconoció la importancia de la protección de las personas mayores, promoviendo el envejecimiento activo y el acceso a servicios que permitan una vida plena, incluyendo el derecho al descanso. En estas últimas tres se han dado del 2000 para a nuestra actualidad. Esta consiste en la Declaración de Madrid sobre el envejecimiento. Esta se dio en el 2002 y se destacó por la necesidad de garantizar una vida digna a las personas mayores. La siguiente se dio en el 2015, que fue la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este tratado se subrayó en los derechos de los adultos mayores a un envejecimiento digno, incluyendo el descanso, la salud y la participación en la vida social. Y por último, tenemos México, que estableció la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Esta se estableció en el 2019, donde el gobierno mexicano implementó un programa para garantizar pensiones básicas a los adultos mayores, ayudando a cubrir sus necesidades económicas y mejorar su calidad de vida durante la jubilación. A continuación, mi compañera les hablará de cómo se maneja actualmente el sistema de jubilación en México. Para el sistema de jubilación en México, uno de los requisitos es la edad. Debe de estar dentro de la edad de 60 y 65 años o acceder a una jubilación anticipada por razones de invalidez. Por otro lado, en caso de tratarse de un sistema contributivo, el acceso suele depender de haber cumplido con un mínimo de años cotizados a la seguridad social. La seguridad social en nuestro país se considera como un sistema general y homogéneo de prestaciones de derecho público y supervisión estatal que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo mediante la redistribución de la riqueza nacional. Por eso, cuando llegamos a la edad de retirarnos a de la vida laboral, es posible disfrutar del fruto de los años trabajados al recibir una jubilación. Es necesario recordar que la jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva de inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima o por enfermedad crónica grave o incapacidad. Obtiene entonces una prestación monetaria por el resto de su vida, ya sea regulada por la ley del IMSS, del ISSSTE o del ISEMIN. La prestación es vitalicia y solo se extingue con la muerte del interesado y sus beneficiarios legales. El monto de la prestación se basa en diferentes criterios. Por ejemplo, con el criterio actuarial se establece en relación a la cantidad y monto de las cotizaciones realizadas. Con un criterio de sustitución se establece a partir de un determinado porcentaje del monto de los ingresos durante su vida laboral. Ahora bien, para los trabajadores del sector privado o del Estado, se encuentra dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que corresponde al IMSS. A continuación, mi compañero Ángel les explicará sobre los tipos de pensiones. Bien, en los tipos de pensiones, en primer lugar, tenemos la renta vitalicia. En esta se administra por una aseguradora, requiere haber cotizado al menos 25 años en el ISSSTE. Esta modalidad asegura el pago de la pensión de manera vitalicia. El retiro programado, la pensión te la pagará una Afore y solo se considerará el monto que tengas ahorrado en tu cuenta, por lo que se ajusta cada año dependiendo de cuánto dinero tengas. La pensión garantizada dirigida a quienes cumplen con los requisitos de edad y 25 años de cotización en el ISSSTE, pero cuyos ahorros en su Afore no son suficientes para optar por una renta vitalicia o un retiro programado. A continuación, mi compañera Ari les comentará un poco sobre cómo se cotiza la pensión. Retomando el tema de mi compañero sobre los tipos de pensión, les explicaré cómo se cotiza estos tipos de pensiones. Como primera tenemos el régimen de 1976 para aquellas personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Debes de tener 500 semanas de cotización, por lo menos 60 años de edad para acceder a la pensión de cesantía
o 65 para la pensión de vejez. Y la pensión se determinará con base al sueldo promedio de las últimas 250 semanas que hayas cotizado. Cuando se refiere a las semanas que hayas cotizado, se refiere a las semanas que estuviste laborando. Como segunda tenemos el régimen de 1997, que aquellos trabajadores que iniciaron a cotizar antes ante el Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997. Como su nombre lo dice, esta es a través del Seguro Social. En el 2024 es necesario un mínimo de 825 semanas de cotización en el Seguro Social para acceder a la pensión cesantía y tener 60 a 64 años y 65 para la pensión por vejez. Contar con un Afore y un expediente de identificación de trabajador actualizado que incluya datos biométricos. La persona que te otorgue estará determinada por lo que hayas ahorrado a través de la Afore. Hay tres modalidades del pago de tu pensión, que son la renta vitalicia, donde recibirás el dinero por medio de la aseguradora; retiro programado, donde tu propio Afore es lo que te paga la pensión; o la pensión mínima garantizada, en la que el gobierno federal es el que paga la pensión. La ley del Seguro Social: a partir del 2022 se incrementarán 25 semanas de la cotización cada año para llegar a las 1000 semanas en el 2031. El segundo sistema de jubilación para los trabajadores del Estado corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE. En el 2008, los trabajadores del Estado deberán optar por una de las dos modalidades que existen actualmente. La pensión se calcula con base en el último año inmediato al momento de solicitar la jubilación. Existen tres tipos de pensiones para esta modalidad: pensión por jubilación, que se considera el tiempo que hayas cotizado, o sea, en este caso trabajado, en el ISSSTE, y tu edad. Debes tener por lo menos 30 años de servicio, o sea, 30 años trabajando, en el caso de los hombres, y 28 años en el caso de las mujeres. La edad mínima para retirarse depende del año en el que tramites tu pensión. En el 2024 y el 2025 es de 58 años para los hombres y 56 para las mujeres, y se irá incrementando un año de edad de retiro hasta alcanzar los 60 para los hombres y 58 para las mujeres en el 2028. La pensión por edad y tiempo de servicio: para esta debes de tener al menos 60 años cumplidos. El monto está determinado por el tiempo de servicio que tengas. Con 15 años de servicio podrás acceder al 50 de tu saldo base; a los 20, 62% de tu saldo, eh, de tu sueldo base; y a los 29, el 95% de tu sueldo base. La pensión por cesantía de edad avanzada: la edad mínima es de 65 años y debes tener al menos 10 años de servicio. La pensión se calcula considerando el sueldo base del último año que estuviste laborando. Si te pensionas a los 65, te darán el 40% de tu sueldo base. El monto va subiendo hasta alcanzar el 50 a los 70 o más, pero para pensionarte con esta modalidad se considera lo que tengas ahorrado en tu cuenta de tu Afore y no el sueldo base que hayas percibido. A continuación, mi compañera les hablará sobre un poco sobre los problemas actuales que existen en México conforme a las pensiones. Bien, como problemas actuales, el sistema de pensiones en México enfrenta desafíos significativos que afectan la capacidad de los jubilados y adultos mayores para disfrutar de un descanso digno. Uno de los principales problemas es la insuficiencia en las pensiones, especialmente para quienes cotizan bajo el régimen de 1997. En este modelo, el monto de la pensión depende exclusivamente del ahorro acumulado en el Afore, lo cual genera incertidumbre financiera para muchos trabajadores. Este sistema no garantiza un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vejez,
ya que los ahorros individuales suelen ser limitados debido a salarios bajos y periodos de desempleo. Otro de los desafíos es la sostenibilidad del sistema. El envejecimiento de la población ha incrementado la presión sobre los fondos de pensiones, ya que un mayor número de personas llega a la edad de retiro, mientras que la base de trabajadores activos que cotizan es más reducida. Eso afecta tanto al régimen del IMSS como al del ISSSTE, generando preocupaciones sobre su viabilidad a largo plazo. Además, existen brechas de género que afectan de manera desproporcionada a las mujeres debido a factores como la desigualdad salarial, las interrupciones de sus carreras laborales por cuidado familiar y una mayor esperanza de vida. Muchas mujeres reciben pensiones más bajas que los hombres. Esto esto refuerza la vulnerabilidad económica durante la vejez. Finalmente, uno de los otros retos es la falta de cobertura universal. Muchas personas mayores, especialmente aquellas que trabajaron en la informalidad, no cuentan con acceso a una pensión, a pesar de programas como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. La prestación es limitada y no sustituye el riesgo de una pensión laboral. Es muy importante implementar reformas que garanticen pensiones suficientes, equitativas y sostenibles, además de ampliar la cobertura para proteger a los más vulnerables. A continuación, y para terminar, daremos una breve conclusión. Indudablemente existe una brecha después de la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997, ya que los trabajadores de más edad se jubilan por el sistema del año 1973 y los jóvenes por el sistema de 1997, donde básicamente dependerán de sus propios ahorros para retirarse de la vida laboral y que definitivamente puedan obtener una pensión cercana al nivel de vida de sus últimos años de trabajo, siendo estos últimos realmente afectados por el cambio. La razón es clara, tendrán que trabajar más y probablemente obtendrán pensiones más bajas que los que se jubilaron por la ley de 1973. Esto quiere decir que nosotros como jóvenes, quizás al momento de querernos jubilar, solamente vamos a recibir lo que nosotros generamos durante ese tiempo. Dado lo anterior, no hay nada que perder de vista que la crisis financiera que se vive actualmente en México tiene como consecuencia que el propio país pueda garantizar este derecho. Cotizar 1.250 semanas en un país donde cada vez es más difícil obtener un contrato de trabajo permanente en un empleo en el que se paguen correctamente todas las prestaciones sociales y además en el que los patrones no manipulen los salarios de los trabajadores para pagarles menos al IMSS, traer como consecuencia incertidumbre para los jóvenes y trabajadores sobre el retiro digno en la vida laboral. Y esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho por su atención. Gracias por brindarnos su atención.